Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si buscas una formación de excelencia en finanzas o management, no puedes dejar de explorar los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Este es un entorno académico único, con docentes de renombre que respeto mucho, como Juan Ramón Rayo y Gustavo Martínez. Además, sus programas ofrecen una doble titulación con Tulane University y la Universidad Francisco Marroquín, lo que aporta un gran valor internacional a tu carrera. En particular, el Master of Finance destaca por estar afiliado al prestigioso programa CFA, un sello de calidad reconocido en todo el mundo. Escanea el código QR para obtener más información. Te aseguro que vale la pena conocer todo lo que ofrecen. La profunda hipocresía de los socios de la OTAN con respecto a Ucrania sale a la luz y ya es cada día más evidente. Tenemos que tener en cuenta algo muy claro. Estados Unidos aporta el 70% del gasto de defensa de la OTAN. Es cuando menos irrisorio ver esa foto de familia en la que entre todos no llegan a sumar más del 20% del gasto de la OTAN. De hecho, si miramos el gasto de Reino Unido, Alemania y Francia, esos todavía tienen un porcentaje relativamente elevado, no mucho. Inglaterra, el Reino Unido, aproximadamente un 4%. Francia o Alemania, aproximadamente un 2%. Por lo tanto, mucho cuidado con aquellos que se presentan con abrazos y con fotos, pero sin inversión. El gran problema de la Unión Europea es que tiene que aumentar su inversión en defensa y, sin embargo, no tiene la más mínima intención de hacerlo, ni mucho menos de poner botas en Ucrania y también muchas más armas en Ucrania. No lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Vamos a hablar en detalle sobre este tema. Lo primero, no se va a aumentar el gasto en defensa, como se ha dicho, entre otras cosas porque el problema fiscal de la Unión Europea es muy importante. Además, no se va a aumentar el gasto en defensa porque la oposición de un montón de partidos es elevadísima. Adicionalmente, incluso si se aumenta el gasto en defensa, seguirá siendo muy inferior a lo que aporta Estados Unidos. Por lo tanto, no existe solución para Ucrania sin Estados Unidos y no existe solución para Ucrania siguiendo con la estrategia de la Unión Europea y la que llevó a cabo la administración Biden. La evidencia empírica de los últimos años es que se ha tratado de llevar a cabo todas las estrategias posibles y ninguna de ellas ha funcionado. La estrategia de meter la cabeza en el agujero, decir que apoyas mucho a Ucrania y después esperar que eso pase en los medios de comunicación no vale. La realidad es que sin Estados Unidos no hay una solución para Ucrania. La realidad es que sin una negociación no hay una solución para Ucrania, porque el problema de Ucrania no es de la guerra del año 2022. El problema de Ucrania viene del año 2012. Y no podemos olvidar que la administración Obama no hizo absolutamente nada por apoyar a Ucrania. De hecho, se negó a enviar ayuda militar. Que fue la administración Trump la primera que envió ayuda militar. Y que la política de la administración Biden ha sido la equivocada. Y que hoy la solución no pasa por continuar con lo mismo. Nos dicen una y otra vez que si la guerra continúa, que esto se va a solucionar rápidamente. Sin embargo, es la misma retórica que hemos escuchado durante 3 años. La Unión Europea tiene que despertar de su letargo con respecto a China, con respecto a Rusia, con respecto a su posición a nivel global, pero también tiene que despertar de su letargo en cuanto a inversión en defensa. Tiene que invertir mucho más y hacerlo de manera prioritaria. Es decir, tiene que reducir gasto ineficiente e innecesario para acomodar el aumento de gasto en defensa. No vale
decir que se va a eliminar del protocolo de déficit excesivo el gasto en defensa. Eso no tiene ningún sentido, la deuda se emite y se debe igual. No tiene ningún sentido pensar que se va a llevar a cabo un endeudamiento mutualizado vía eurobonos. Eso tampoco tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la realidad es que el problema fiscal continúa siendo el mismo y que la Unión Europea tiene los mecanismos suficientes para apoyar una solución realista en Ucrania y además hacerlo tomando las riendas de su defensa y fortaleciendo su posición con Estados Unidos. Estamos ante una oportunidad de oro. La Unión Europea tiene el talento, tiene las empresas, tiene la capacidad y tiene también, por supuesto, el presupuesto si elimina gasto innecesario. Tiene la capacidad de invertir más en defensa. Invertir más en defensa significa más inversión en tecnología. Invertir más en defensa significa estar más seguros. Invertir más en defensa significa hablar de tú a tú con los que amenazan nuestras posiciones. Y tenemos que entender también que es una oportunidad de oro para fortalecer las relaciones con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos es de dependencia por culpa de la Unión Europea. Pero ahora mismo tenemos una oportunidad de oro para gastar más en defensa, invertir mejor y hacerlo de una manera lógica y con sentido, y además llevar a cabo un fortalecimiento de las relaciones con nuestro socio prioritario. Estar escondiendo la cabeza, olvidándonos de la posición de China y olvidándonos de la posición global no tiene ningún sentido. Es una oportunidad de oro, la Unión Europea lo puede hacer y la Unión Europea puede salir fortalecida de esto, aunque hoy parezca que lo que tenemos es un entorno extremadamente polarizado. Es una oportunidad para recuperar relaciones con Estados Unidos, relaciones con nosotros mismos y para defendernos mejor e invertir mejor. Seguimos en Money and Markets. ¿Necesita España una motosierra del gasto? Hemos escuchado mucho al presidente Milei en Argentina hablar de la importancia de la motosierra, pero muchas veces cuando hablamos de despilfarro en el gasto público, pues suena un poco etéreo, ¿no? Porque nos dicen no, Daniel, el gasto público en España fundamentalmente va a sanidad, educación y pensiones. Pero hay mucho en eso que llaman el chocolate del loro que aterra. Y para hablar de todo ello, nadie mejor que Pablo Cambronero, al que tenéis que seguir todos en Twitter porque publica todas estas locuras que estamos gastando todos los días, de hecho. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Daniel. Bueno, encantadísimo de estar aquí contigo. Un gusto que estés aquí. Pablo fue diputado del Congreso y hace un análisis diario de partidas en las que nos encontramos con cosas que te entraría la risa si no fuese nuestro dinero, ¿no? Ese es el problema, que pueden parecer muy graciosas, muy llamativas, cuando encuentras determinadas subvenciones o partidas de muchos ministerios, no solo del de Asuntos Exteriores. Pero claro, es nuestro dinero. Claro. Son nuestros impuestos, pagamos muchos impuestos y evidentemente pues no se están gestionando de la mejor manera, o al menos hay un halo de descontrol evidente que solo viendo la nomenclatura de los concesionarios ya se puede ver. Claro. En la comunicación hubo un análisis hecho por la IREF en el que hablaba de más de 17.000 millones en subvenciones de difícil justificación. Pero claro, la gente escucha 17.000 millones y dice, uff, estas cifras me superan. Vamos a hablar de algunas que la gente entenderá. Adelante, vamos a darnos algunos ejemplos porque son espectaculares. Sí, son palmarios los ejemplos, son terribles y cuando uno los lee pues es un poquito consciente de lo que está sucediendo. Bajando un poquito el balón al suelo, hablamos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, que es una agencia que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores de Álvarez y que bueno, se dedica a la cooperación al desarrollo internacional. Bien, hasta ahí bien. Bueno, pues empezamos a desmenuzar cómo funciona esta agencia y vimos que funciona de varias maneras. Tenemos una parte que conceden subvenciones dinerarias sin contraprestación, es decir, subvenciones dinerarias a fondo perdido, a Dios sepa qué, y que tampoco se da un reporte de lo que beneficia ni a la comunidad que lo ha recibido ni a la comunidad que lo dona, que somos nosotros. Ya. Luego tenemos el Fonprode,
que es otra subagencia de la AECID, que se dedica a dar créditos de Estado a Estado, financiación a través de inversión en fondos de inversión y tal, y luego financiación directa de ONGs y otro tipo de agencias, subvenciones a grupos, a ayuntamientos, etcétera, etcétera. Esto es un poquito el monto global de cómo funciona la AECID. Ahora vamos a decir las subvenciones, algunas de ellas, porque creo que la gente tiene que saber a lo que nos estamos exponiendo y lo que estamos dando al extranjero. Hablamos de que, país por país, nosotros hemos hecho un análisis de país por país, dando cifras globales. La AECID ha distribuido de 2020 a 2024 1.862 millones de euros en subvenciones dinerarias sin contraprestación, 1.862, y luego, a través del Fonprode, se entregan unos 600 millones de euros anuales más. Estamos hablando que en 4 años son 2.400 millones más, ¿vale? El montante global, y para hacernos una idea, es que en 4 años la AECID ha entregado del orden de 5.000 millones de euros al extranjero con el concepto cooperación al desarrollo. Bien, ahora ya vamos a bajar para el suelo. Estamos hablando de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que me resultó muy llamativo cuando lo vi porque me costó hasta creerlo. Vimos Palestina. Bueno, Palestina es un pueblo que, sí, la verdad, tiene pinta de que parece que necesita fondos de cooperación internacional al desarrollo, pero se daban cantidades muy altas y hubo una curiosa que me dejó un poquito de shock, porque parece ser que en 2023 dimos 200.000 euros, esto es muy de decir, para la salud mental de los presos de Hamás en cárceles de Israel. O sea, lo tuve que leer varias veces, tuve que meterme un poquito en la convocatoria para verlo, pero sí, efectivamente, estamos pagándole los psicólogos a los presos de Hamás que posteriormente cometieron el latrocinio que vimos. Bueno, me dejó en shock porque digo, ¿qué cooperación al desarrollo es esta? Claro, no tiene nada que ver con la cooperación al desarrollo. Podríamos hablar incluso de una financiación directa de un grupo terrorista, cosa que tampoco me extraña en Palestina porque todos hemos visto que han ido 18 millones de euros en los últimos 4 años a la UNRWA. La UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Palestina. Pues la UNRWA está claramente señalada por Israel como un ente que está financiando, incluso participando en... Y lo ha reconocido la propia UNRWA. Que trabajadores de sus filas pues, habían participado activamente en los atentados. Evidentemente, eso es o descontrol o mala intención. Me voy a quedar con lo primero porque lo segundo es muy grave, lo primero también. Bueno, pues podemos ir a muchas más partidas. El Tribunal Supremo cubano, por ejemplo, recibió pues 104.000 euros. No sabemos muy bien para qué, pero... ¿Para qué necesitará el Tribunal Supremo de Cuba, una dictadura comunista, 104.000 euros? Es que eso es cooperación. Eso es cooperación internacional al desarrollo. Y claro, sabemos que... Un Tribunal Supremo, por otro lado, a ver que nos vamos a olvidar, que tiene de garantías jurídicas exactamente esto, 0. Y que acababa, en ese momento que recibió la subvención española, pues de condenar a los disidentes a penas terribles, injustificadas y que se denunció incluso por Amnistía Internacional. Pues nosotros subvencionábamos a ese tribunal en 2023. Una cosa que no tiene razones. Luego ya empezamos con las partidas extrañas en la que entra ya la terminología woke en toda su extensión. Hablamos, por ejemplo, de la resiliencia de la población indígena de los pueblos de Oaxaca, en México. 900.000 euros. 900.000 euros. 900.000 euros nos cuesta la resiliencia del pueblo indígena de Oaxaca. En México, que por cierto, México, que le duele tanto a España, no tiene problemas en recibir dinero español, parece ser. Luego, pues, en fin, es que de verdad me cuesta hacer un resumen porque hay tantísimas subvenciones que son... Y a mí me sorprenden, por ejemplo, toda esa cantidad de subvenciones para la cooperación que van a la promoción de la actividad LGTBI, etcétera, en los países más recónditos del mundo, etcétera, ¿no? Me recuerda mucho, por otro lado, a todo esto que estamos viendo todos los días en las noticias en Estados Unidos de los escándalos de USAID, ¿no? Totalmente, es que los escándalos del USAID que tenemos, que nos están publicando, los puedo duplicar exactamente iguales con la AECID española. Claro. Es que es una red internacional, es evidente que lo es. Por poner un ejemplo de LGTBI plus infinito, pues en Haití
En Haití. En Haití. El país más subvencionado del mundo. Sí, pues Haití, una ONG llamada MIPROS, hombre, magnífica, todos sabemos la gran labor que realiza, pues en su web, que recibió, creo que fueron cerca de 1 millón de euros, sí, 1 millón de euros recibió en 2 años de la ECID española, pues dijo que se dedicaba nada más y nada menos que a entregar 3.000 pegatinas, 500.000 de condones, nos sale a 2 euros el condón por el cálculo, y a hacer charlas resilientes. En Haití. E inclusivas y con enfoque de género, en Haití. En Haití. Que sabemos que es lo que más necesitan los haitianos. Justo lo que necesitan los haitianos son charlas pegatinas inclusivas y resilientes. Exacto. Y así podemos estar hasta infinito. Pero luego hay otras partidas muy curiosas que me gustaría mencionarlas, que son las de medios de comunicación. Te voy a interrumpir un momento, porque me comentaba un exdiplomático norteamericano, cuando salió todo aquello de 2 millones para condones en Afganistán y para condones en Gaza y todo aquello, etcétera, etcétera. Me comentaba, lo que tú no entiendes es por qué. ¿Por qué? Porque decía, fíjate, tú lo acabas de decir, ¿no? Decía, mira, la diferencia entre profilácticos que se compran en grandes cantidades, el coste por unidad es bajísimo, pero sin embargo, cuando tú tienes que disfrazar una partida y dices 2 euros por profiláctico, pues probablemente la gente diga, oye, pues no está tan mal, pero en realidad es probablemente un 150% más caro de lo que realmente costaría, ¿no? Exacto, exacto. Además, esto no sucede solo con los profilácticos condones, sino con muchas más cosas. Claro. Porque cuando se compran kits de saneamiento, por ejemplo, un kit de saneamiento, pues puede uno pensar, oye, un kit de saneamiento, ¿qué puede ser? Pues un gel hidroalcohólico con algo tal, y, bueno, 3-4 euros. No vale 3-4 euros. Eso al por mayor te puede costar 50 céntimos por unidad. Claro. Pero ¿qué pasa? Que justificas 3 millones de euros. Eso es. ¿Qué pasa? Pues evidentemente todo huele muy mal porque hay un evidente descontrol que se está produciendo y que este descontrol apunta maneras, puesto que desde septiembre del año pasado que empezamos con el análisis de AECID hasta hoy, la ECID simplemente se ha puesto en contacto con nosotros para decir, estoy aquí. Es decir, veo lo que haces. Son datos públicos, es cierto que no pueden hacer mucho más porque son datos públicos y lo único que hacemos es poner la información pública un poquito al ojo del ciudadano. De manera, digamos, más relevante, ¿no? Claro, para que sepan realmente y no las cifras... Y cuando me dices estoy aquí, ¿qué pasa? ¿Que te han hecho como una especie de amenaza de...? Se han dejado ver. ¿En qué sentido? Se han dejado ver. Bueno, yo publico en X y en LinkedIn. Sí. Y en LinkedIn, en alguna de las publicaciones que son copiadas de Twitter, de X, pues me hicieron un comentario. ¿Qué es? Muchas gracias. Muchas gracias, simplemente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues está muy bien. La prensa, cuéntanos. Uy, la prensa. La prensa, cuando salió USAID cuando pararon la actividad de USAID y empezaron a hablar de que había muchísimos periodistas subvencionados, pues claro, digo, bueno, es que esto lo tengo yo analizado. Entonces vimos que nosotros teníamos partidas. Es cierto que AECID las maquilla más porque es, por ejemplo, creo que eran 600.000 euros, si no me falla la memoria, para la Fundación de Libertad de Prensa en Colombia, por ejemplo. Fundación Libertad de Prensa en Colombia, muy curioso. Muy curioso. La Fundación Libertad de Prensa en Colombia, para todos los que nos estáis viendo, es una fundación de clarísimo corte de izquierda, que no tiene tiene muy poco que ver con la pluralidad, ¿no? Tiene cero que ver con la pluralidad y curiosamente le cae al gobierno de Petro, que sabemos que es muy amigo de nuestro presidente y aparte su valedor. Claro. Es su valedor. Luego, otra partida en Mali, me resultó muy curioso también. Radio Tamani, 400.000 euros. ¿En dónde? En Mali. En Mali. Que todos sabemos que los malienses... 400.000 euros, 400.000 euros. ¿Te puedes imaginar la radio que puedes tener en Mali por 400.000 euros? No, la radio que puedes tener en España con 400.000 euros. Efectivamente, que todos sabemos que... El equipamiento, aquí, lo que están ustedes viendo, todo esto, no cuesta 400.000 euros, ni 200.000, ni 100.000. Pues parece que esa radio ha tenido la gran suerte de que AECID se fije en ella para otorgarle esos 400.000 euros de nuestros impuestos, que no sabemos en qué revierten, porque la propia radio
no dice que AECID le done. Dice que otras agencias le donan, pero AECID no. Lo cual me resultó curioso en su página web y incluso hemos iniciado una especie de investigación, porque sobre el terreno es muy difícil al no poder desplazarse. Y desplazarse algunas veces es bastante arriesgado porque estamos hablando de una financiación de dinero público español que no sabemos muy bien a quién beneficia y a lo mejor tocar esa tecla en el país de origen nos puede causar algún problema. Muy bien. Bueno, podríamos pasarnos todo el programa y más, por eso va a venir otras veces Pablo a contarnos, pero os recomiendo que sigáis su cuenta y que sigáis su cuenta porque es importante que nos indignemos ante estas supuestas pequeñas cantidades, porque vuelvo a repetir, todo lo que ha ido diciendo, sumado, son muchísimos millones, no, son muchos miles de millones. Muchísimas gracias, Pablo, gracias por unirte a este programa y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. El timo del tocomocho en la financiación autonómica. Si ya hemos llegado a niveles de paroxismo y de propaganda ya absolutamente inconcebibles, esto ya es lo último. El gobierno de España está intentando venderle a la gente que las comunidades autónomas van a tener 83.000 millones más, que les van a perdonar la deuda y de hecho les dicen que es como si te perdonasen la hipoteca. Este tipo de cosas se están diciendo todos los días y para hablar de todo ello de una manera seria, nadie mejor que mi buen amigo Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector general de la Agencia Tributaria. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Daniel, buenos días. Muy pues buenos. Encantado de hablar una vez más contigo y con tu gente. Bueno, un gusto que estés aquí, como siempre, en tu casa. Explícanos primero, a nivel nacional, qué es esto de lo que dice el gobierno, que es una maravillosa quita de la deuda. Claro, el gobierno efectivamente nos enseña un décimo de lotería premiado y debajo lo que tiene son fotocopias de periódico roto, ¿no? El tocomocho. El tocomocho. Nos dice, qué bien, qué magnífico, voy a enriquecer a las comunidades autónomas en 83.252 millones de euros por la vía de la quita de la deuda y a continuación, lógicamente, los españoles, por el enriquecimiento de cada una de la comunidad en la que vive, se verán enriquecidos. Luego, qué maravillosa esta decisión por la cual todas las comunidades autónomas y todos los españoles salen enriquecidos. Claro, lo que nos oculta es que de hacerse efectivo, yo dudo que se haga, de hacerse efectivo el Estado se va a empobrecer en los mismos 83.252 millones de euros. Por tanto, como cada español, aparte de residir en una comunidad, es español, pues en lo mismo en que se empobrezca, se enriquezca el conjunto de los españoles, se va a empobrecer a su vez. Claro. Con lo cual, la operación es matemáticamente neutra para Claro. el conjunto de los españoles. Por eso es el timo del tocomocho. Claro. Tú crees que vas a ganar y no vas a ganar. Vas a ganar como catalán, madrileño, andaluz, ya veremos cuánto, pero vas a perder como español. Claro. Por tanto, te quedas igual. Y sin embargo, como bien decías tú, nos lo está vendiendo como una gran decisión que va a hacer más ricos a los españoles por quitarles deuda. Falso de toda falsedad. Claro, porque, claro, además, no solamente es falso que esté quitando la deuda, sino que además tiene un efecto muy negativo desde el punto de vista de la credibilidad crediticia, porque, claro, le estás pasando deuda emitida por las comunidades autónomas al Estado y, por lo tanto, algunas van a salir relativamente beneficiados los contribuyentes de esas comunidades autónomas y en otras muy perjudicados. Claro, ahora vamos a eso, efectivamente. Fíjate, vamos a ver, si el Estado central, la Administración central, se va a empobrecer en 83.000 millones de euros porque pierde derechos de crédito que tiene frente a las comunidades, ojo, hay un tema, hago un pequeño paréntesis, Madrid no debe nada al Esa Estado. es la otra clave. Claro, con lo cual, aunque aparezca en la lista de condonable por 8.000 millones, si esa lista va para adelante, no habrá tal condonación. Claro. Lo que habrá es pago directo del Estado, viene a la Comunidad de Madrid, para que la comunidad cancele deuda con las terceras entidades financieras, o bien pago directo del Estado a las entidades financieras. Con lo cual, si es verdad que quieren hacer lo que han dicho en ese cuadro, el Estado tendrá que pagar en efectivo
8.000 millones de euros, más 2.000 a Canarias, porque Canarias debe menos al fondo de lo que se le dice en ese cuadro que se le va a condonar. Luego el Estado se empobrece, como hemos dicho, en 10.000 millones de pago efectivo, contante y sonante, y en 72.000 de condonación de deuda. Eso quiere decir que cada español le toca per cápita un empobrecimiento de 1.750 euros. Una cosa sobre eso, perdóname. Sí. Claro, porque dice, Madrid no tiene deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica. El Estado, por lo tanto, cuando dice que le va a recondonar 8.000 millones, sería pagarle a los inversores que tienen bonos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero es que los inversores no quieren que les pagues esos bonos, Esa es la porque primera se los parte. vas a intercambiar por bonos del Estado español. Bueno, el acreedor tiene que estar de acuerdo y por tanto solo hay varias posibilidades. Una es que le pague, es decir, rescatar el bono antes de tiempo, pero efectivamente dependerá de si el inversor quiere o no. Y otra es la sustitución del deudor. ¿Vale? Es decir, cambio de Pero deudor claro, es que de acuerdo con el acreedor. Eso es un default implícito. Claro, de acuerdo con el acreedor, ¿no? Tiene que estar siempre de acuerdo el acreedor. Pero en definitiva, al final, no hay duda. El Estado se empobrece en 82.252 millones de euros, de un modo u otro, Claro. fuera como fuese. Y eso quiere decir que por español nos empobrecemos todos los españoles en 1.750 euros. Ahora bien, hemos dicho que nos enriquecemos por la reducción de deuda de las comunidades autónomas, sí, pero no todos igual. Aquí está la segunda parte del timo, del tocomocho. ¿Por qué? Porque, claro, la condonación a cada comunidad autónoma se ha hecho con un criterio principal y con otro complementario. El criterio principal es: voy a condonar más deuda a aquella comunidad que se haya endeudado más. Claro. Criterio aberrante, ¿verdad? Porque es primar la irresponsabilidad en la gestión. Y claro, evidentemente, yo pongo un ejemplo que es Cataluña, la comunidad autónoma más endeudada, que sale muy beneficiada. según Claro, el porque gobierno. además es que nos están intentando aquí, fíjate que todo el rato, desde que hemos empezado a hablar, estamos hablando de las comunidades autónomas. Vamos a ver, que esto viene porque hay un acuerdo con Esquerra Republicana. Eso es importante. ¿Eh? Eso es ¿Vale? importante. Esto no es... Y luego, para disfrazarlo, han dicho, oiga, que vamos a meter a los demás. Ese punto es fundamental, Daniel. Esto no es una decisión que el gobierno haya pensado o haya proyectado, sino que es una obligación que ha de cumplir por su compromiso de conseguir que ella fuera presidente de Cataluña. Ojo, que tenía dos puntos esa obligación que suscribió los socialistas frente a Esquerra. Luego hablaremos del segundo un momentillo solamente, ¿no? Del segundo compromiso, que es la independencia fiscal de Cataluña. Pero bueno, seguíamos. Es decir, a Cataluña se lo van a condonar mucho más que a Madrid. Primero, porque estaba mucho más endeudada, Claro. y aberrante es primar la irresponsabilidad en la gestión. Cataluña debe 90.000 millones, Madrid solo 35.000, con una población semejante, casi triplica la deuda de Cataluña a Madrid. Y en segundo lugar, el segundo criterio complementario es según las decisiones que haya tomado cada comunidad en el IRPF, para primar aquellas que hayan expoliado más a sus contribuyentes y castigar a aquellas que han sido más moderados en la exigencia fiscal. Cataluña, efectivamente, ha subido el IRPF a los catalanes y, por tanto, se la prima en la condonación de la deuda. La Comunidad de Madrid ha sido más moderada, más inteligente, creo yo, en la exigencia fiscal a los madrileños y, por tanto, se le castiga. Segunda aberración en los criterios. Y como consecuencia de todo eso, a Cataluña se le condona más del doble que a la Comunidad de Madrid. Claro. 17.000 millones frente a 8.000. Menuda aplicación del principio de igualdad constitucional, O sea, ¿verdad? para el que nos está viendo, si esto se lleva a cabo, los ciudadanos de Cataluña por habitante van a deber 400 euros menos y los ciudadanos de Madrid van a deber 500 euros más. 550. 550. Eso es. Quiere decirse que al final cada residente en Cataluña se va a enriquecer en 2.100 euros, se va a empobrecer en 1.750. Como bien has dicho tú, en términos netos, cada residente en Cataluña gana 350 euros. Cada residente en Madrid se va a empobrecer en 1.750 y a enriquecer solo en 1.200. Claro. En términos netos, pierde 550. Entonces podríamos Eres- incluso decir, ¿no?, que se le está pasando el coste del proceso
A los ciudadanos madrileños. Literalmente. Es la segunda parte del timo del Tocomocho. Es la bomba. Y fíjate además que a efectos globales para España, para la deuda del Reino de España, esto es muy negativo. Lo ha dicho la IREF. Y lo ha dicho Moody's y S&P Global, ¿no? Efectivamente. Lo han dicho que efectivamente va a costar más colocar las nuevas emisiones de deuda pública en los mercados internacionales y en todo caso a más coste, casi contra seguridad, porque nos van a rebajar la calificación. Y luego la IREF ha hecho una reflexión muy buena, IREF independiente, ha hecho una reflexión muy buena, y es decir, ¿qué sentido tiene perdonar deudas a las comunidades autónomas sin establecer criterios que deban cumplir para no volver a aumentar la deuda? Claro. Es al contrario, de hecho es un incentivo para seguir aumentando. Efectivamente. Entonces, a mí me parece que es una reflexión muy afortunada de la IREF, ¿no? Y bueno, como tú decías, fíjate que esto es el primer punto del compromiso suscrito por el PSOE para hacer a ella presidente. Pero queda el segundo punto, que es la independencia fiscal de Cataluña. Y ahí se han dado ya pasos, porque este año, este 2025, la Generalitat ha dicho que va ella a aumentar, a duplicar su personal para captar ya las declaraciones de renta de los contribuyentes catalanes, que es el primer paso para luego captar todas las declaraciones y quedarse todo el dinero recaudado. Además, hacer la gestión de los impuestos y hacer, ojo al dato, la inspección de todos los contribuyentes catalanes. Esto es tremendo. Siendo grave el timo del Tocomocho, a mí me preocupa mucho que se haya puesto en marcha ya el cumplimiento de ese acuerdo. El segundo punto es la independencia fiscal de Cataluña. Con lo que eso significa en todos los órdenes que queramos, político, jurídico, económico y de igualdad de los españoles. Absolutamente. A mí lo que, como tú bien dices, me preocupa muchísimo es que se rompen todos los esquemas de lo que debería ser un modelo de solidaridad y de financiación autonómica. Primero, se rompe el modelo de responsabilidad fiscal. Segundo, se rompe el modelo de equiparación, de redistribución y de fortalecimiento de la cohesión interterritorial. Y tercero, encima, es que estás generando un privilegio espectacular para una comunidad que es además una de las más ricas, si no la más rica, es una cosa absolutamente brutal. Fíjate, mis compañeros inspectores de Hacienda lo han visto muy claro. Sí, lo han escrito además. Sí. Lo han dejado por escrito y lo están haciendo ver a la sociedad española, ¿no? Que esto rompería la base de datos de la agencia tributaria, lo cual supondría una merma en la eficacia de su funcionamiento con carácter global y que supondría la posibilidad de establecer un sistema clientelista en Cataluña, ¿no? Es decir, aquella sociedad, aquel autónomo, aquella pyme que tribute en Cataluña, por estar allí residiendo, va a depender de la inspección tributaria del gobierno independentista. Porque independentistas fueron los de antes e independentista es el de ahora. Y por tanto, este clientelismo pro-independentista no me cabe duda que se va a establecer en el control tributario. Por supuesto, claro, es una manera de buscar amigos y enemigos rehenes, por supuesto. ¿Qué comerciante se va a atrever a rotular en castellano? Claro, nadie, absolutamente. Pues yo no sé a vosotros, pero a mí me ha quedado absolutamente clarísimo y estoy seguro que a vosotros también, porque Ignacio explica las cosas, que es una maravilla y siempre es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir. Con mucha voluntad, lo hago con mucha voluntad. Con mucha voluntad, ya sabes que estás en tu casa. Muchísimas gracias, Daniel. Nos seguimos viendo. Fenomenal. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets traigo algo que acaba de publicarse hace nada, unos pocos días, que es el boletín oficial de la estadística de los empleados públicos en el total a nivel nacional. El dato se ha publicado para julio del 2024 y ya sabes que lo publica el Ministerio de Función Pública, que en este caso depende de Óscar López dentro de su ministerio. Y los datos lo que he hecho ha sido analizarlos para poderlos comparar correctamente con julio del 2018 y así ver qué ha pasado en el periodo de Sánchez. Vamos a entender muchas cosas de lo que está pasando en nuestra economía. La primera y la más importante y la más relevante, 459.000 empleos nuevos creados por las administraciones públicas en total.
Datos muy llamativos, muy llamativos. El primero, la Administración de Justicia ha visto reducido el 40% sus efectivos. Toma nota porque vamos a ir entendiendo a lo largo de lo que en los próximos meses muchas más cosas. Pero la segunda es que el dato es tremendamente espectacular si te digo que el 74% de los contratos creados por todo el sector público han sido contratos calificados en la categoría de otros. El boletín divide en 3 tipos de contratos: funcionarios, laborales y otros. Entendiendo por otros, y voy a leerte textualmente lo que dice el boletín, se llaman, entre otros, a 2 tipos de categorías: personal eventual, que es el que en virtud del nombramiento y con carácter no permanente solo realizará funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Es decir, dentro de la categoría de otros, eventuales. Segunda categoría dentro de otros: personal interino, que es un personal interino el que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia es nombrado como tal para el desempleo de funciones propias de personal de funcionario de carrera. Es decir, tenemos que en la categoría de otros que se han creado, el 74% de los contratos están entre o eventuales o interinos, recordando que el interino puede ser despedido inmediatamente sin ningún tipo de problema, bien porque se convoquen oposiciones y no las gane, bien porque no se necesite más esa función, con lo cual están precisamente en un contrato de interinidad. El 74% de los contratos son o eventuales o interinos. Si esto pasase, en una de las empresas del IBEX, ¿qué crees que estarían haciendo los sindicatos? Montando un lío espectacular. ¿Qué crees que haría Yolanda Díaz? Montar un pifostio de mucho cuidado. Claro, que como esto es en la administración pública, Yolanda Díaz callada y los comegambas, los especialistas, ya sabes, en pelar gambas, marisco, bogavantes, langosta y percebes, también calladitos completamente para que no se sepa y nadie se entere del tema. O sea que hemos creado, sí, casi 500.000 de puestos y por lo tanto hemos incrementado el gasto público en todos ese 500.000 de personas, 460.000 exactamente, y a la vez encima hemos creado contratos basura. O sea, estamos en lo que se llamaría la utilización de las propias armas de la administración para beneficiarse a sí mismo de la manera en que le da la gana. Es decir, tiene cogida de sus partes nobles a todos los empleados que acaba de contratar, porque dependen de ellos el que continúen. Y déjame que te dé el dato ya para cerrar. Se ha reducido el número de funcionarios y de contratos laborales en la Administración General del Estado. Solo se han contratado personas en la categoría de otros. Yo ya con esto creo que lo tengo todo dicho. Es increíble, es alucinante, pero es la absoluta realidad. Nos vemos en el próximo vídeo para que todos los espectadores sigan de Money and Markets enterándose de lo que pasa en nuestra economía. Pánico en Estados Unidos. ¿Está Estados Unidos al borde de una recesión? Ojo, este gráfico que ha publicado la Reserva Federal de Atlanta nos muestra una gigantesca caída del Producto Interior Bruto en el primer trimestre. Primero esperaban un aumento del 2% y ahora esperan una caída del 1,5%. Esto es claramente muy negativo. ¿Y por qué esperan una caída del 1,5%? Fundamentalmente por el empeoramiento de las exportaciones netas. Es decir, muchas más importaciones, muchas menos exportaciones. Y eso, por supuesto, tras una evolución en la que se espera que el gasto público, el consumo y la inversión crezcan moderadamente. Vamos al siguiente gráfico y lo comentamos.
En este gráfico podéis ver exactamente esa composición. En la composición podéis ver cómo el elemento fundamental es la caída de las exportaciones netas. Ahí lo podéis ver en rojo, menos 3,7%, que significa que la economía norteamericana entraría en un riesgo de recesión por caída de exportaciones y aumento de importaciones. Bien, el resto de los componentes no están mal, como los podéis ver, están a nivel de un crecimiento modesto. ¿Y por qué ocurre esto según la Reserva Federal de Atlanta? Por el miedo a las tensiones comerciales. Aumentan las importaciones para asegurarse que no va a haber impacto para los compradores y las exportaciones se reducen. Cuidado con estas estimaciones, ¿eh? Vamos a hablar de todo ello y vamos al siguiente gráfico. Si vamos al siguiente gráfico, lo que podemos ver es que lo que se está intentando crear es una narrativa de que la economía norteamericana va a entrar en recesión por la tensión comercial y por la reducción del gasto público. Un momento, por favor. La reducción del gasto público puede hacer que se modere el Producto Interior Bruto, pero no debilita la economía, la fortalece. En este gráfico lo que podéis ver es lo que ha aumentado brutalmente el gasto público desde el año 2022. Ese aumento de gasto público es un problema gigantesco para la economía norteamericana. Vamos al siguiente gráfico y lo explicamos. En este siguiente gráfico lo que podéis ver es cuál ha sido la contribución del gasto público al crecimiento económico en Estados Unidos. Claro, ¿qué es lo que ha hecho la administración Biden? La administración Biden se ha dedicado a dopar el Producto Interior Bruto con gasto público. Fijaos, del gasto público, si lo ponemos todo junto, entre el año 2021 y el año 2024 el gasto público supone prácticamente el 22 al 25% del crecimiento de la economía. Eso en sí mismo ya es un problema. ¿Por qué? Mayor gasto público significa mayor velocidad de dinero, mayor emisión monetaria y, por supuesto, mayor inflación. Vamos al siguiente gráfico y lo comentamos. En el siguiente gráfico se demuestra también qué es lo que ha llevado esa política de dopar el gasto público, dopar el PIB con gasto público. Bien, muchísima mayor deuda, la deuda a máximos históricos y además un nivel de deuda completamente insostenible en el que Estados Unidos ya gasta en intereses de la deuda casi lo que gasta en defensa. Una auténtica locura. Por lo tanto, mucho mayor gasto público ha generado mucha más inflación y por lo tanto también ha generado mucha mayor deuda. Reducir el gasto público no es una amenaza para la economía, es una bendición para la economía. Vamos al siguiente gráfico y explicamos el problema de la inflación. Aquí lo podéis ver en la inflación acumulada. Fíjate qué curioso. Aumento de la masa monetaria de más de un 20% con el aumento del gasto público en más de 2 billones de dólares por encima de los niveles de 2019, significa mayor aumento de la masa monetaria, que significa inflación persistente. Por lo tanto, los norteamericanos están sufriendo ahora las consecuencias de ese inflacionismo de la administración Biden. Por lo tanto, reducir el gasto público puede que limite un poco el impacto en el Producto Interior Bruto, pero fortalece la economía productiva y reduce el riesgo de inflación. Vamos al siguiente gráfico y comprobamos también otro factor esencial. Aquí lo tenéis. No se puede esperar que la economía se fortalezca con las expectativas de inflación subiendo de manera absolutamente desproporcionada. No se puede continuar así. La reducción del gasto público es esencial y, por lo tanto,
A mí no me importa si hay una reducción del Producto Interior Bruto porque hay menor gasto público. Recordar que el Producto Interior Bruto es gasto público más gasto de las familias, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Que haya un poco menos de gasto público es importante. ¿Para qué? Para reducir la inflación, para mejorar las cuentas públicas y para fortalecer la economía productiva porque permite reducir impuestos. Esa es la realidad. Vamos al siguiente gráfico y con ello también nos damos cuenta de esa evidencia de un gran problema en la economía productiva. No puede ser que una economía como la norteamericana tenga un nivel tan débil de sector manufacturero en un entorno como el actual. Por lo tanto, y para resumir, ¿qué es lo que está asumiendo la Reserva Federal de Atlanta? Mucho cuidado con esas expectativas porque luego tienen que revisarlas. Pero a mí no me importa porque lo que realmente me importa a mí no es el Producto Interior Bruto agregado, sino el Producto Interior Bruto del sector productivo. Me interesa, por lo tanto, que se reduzca el gasto público con el que han inflado el PIB. ¿Para qué? Para que se reduzca la inflación y se reduzca el problema tan grave que tiene Estados Unidos de deuda y de déficit y además se mejore la economía productiva. Por lo tanto, no temas a una, entre comillas, recesión. Por otro lado, los mismos que ahora están echándole la culpa del riesgo de recesión en Estados Unidos a Trump, ¿sabes lo que dijeron en 2022 cuando hubo 2 trimestres de caída del Producto Interior Bruto? Que eso no era una recesión cuando gobierna lo que a ellos les gustan. Que no te engañen, sigue defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica.